todas las cosas. Economía en tu día. Economía en tu día, 11 de la mañana, 5 minutos, y es por eso que estamos en comunicación con Lucía Sirmio Bon. Ella es economista y magíster en estudios del desarrollo, porque queremos entender. Hay una nota que estuvo circulando en el día de ayer que tiene que ver con el Banco Central y la venta de dólares y una posible caída de reservas. O sea, la consulta con Lucía es: ¿qué está pasando? ¿Cómo va a impactar esto? Y vamos a hablar un poquito más de la economía cotidiana. ¿Cómo estás, Lucía? Nuevamente bienvenida acá a Todas las Cosas en Radio San Isidro. ¿Cómo andan? Bien, ¿y vos? Bien, acá mirando un poco la coyuntura, Sí. La recesión que sigue caminando, es importante tenerlo en cuenta, seguimos en recesión. Tuvimos un dato de reactivación de la economía la semana pasada, pero era simplemente el rebote del agro, era que en el comparado con el año anterior, como tuvimos sequía, en esta oportunidad aparece como si estuviéramos creciendo, pero es la recuperación. Si sacamos el agro, el resto sigue en recesión, ¿no? Claro. Y esperando los datos del segundo trimestre ya del mercado de trabajo, que el primero ya vimos el aumento en la tasa de desempleo. Así que la economía real, en principio, sigue con este parate fuerte, un poco retroalimentado por el ajuste del gasto público. Uh-huh. Y bueno, y como decía recién, ¿no? Esto de la venta de dólares y las reservas, ¿cómo va a impactar en la economía general de nuestro país? Bueno, en líneas generales, cada vez que... ese es el verdadero... Muchas veces Milei habla de que el problema de Argentina es el déficit, y nosotros siempre decimos, no, el problema de Argentina es la relación entre, es la economía bimonetaria y la relación entre el dólar y la inflación, ¿no? Y por un lado a Milei le faltan dólares para hacer ese proceso gradual de dolarización que quiere, y por el otro la tensión sobre el dólar sigue estando, ¿no? Y eso ellos quieren como de alguna forma quitar los pesos de la economía, pero para quitar los pesos de la economía tendrías que tener más dólares de los que tenés hoy, ¿no? Porque tenés que sacar los pesos vendiendo dólares. Pero si tenés pocas reservas tampoco lo podés hacer, ¿no? Así que en principio está un poco jugando, con el mismo desafío que tienen todos los gobiernos anteriores, porque al final el problema está en ese frente, ¿no? Y no en el frente necesariamente fiscal. Sí, obviamente uno puede mejorar la sostenibilidad fiscal, pensar impuestos más progresivos o un gasto más eficiente, eso nunca es mala palabra, pero no es que porque vos congeles y logres superávit fiscal, que es lo que él logró, de alguna forma cerrando la mitad del Estado, por eso se te va a solucionar ni el problema de la inflación ni la tensión con el dólar, ¿no? Ahora, Lucía, con la economía como está, vos recién nos comentabas que evidentemente el rebote ese que hubo o esa mejora que hubo estaba vinculada con el campo y con lo que fue el año pasado y demás. ¿Hay posibilidades de conseguir esos dólares que faltan para reemplazar esos pesos que se están sacando de la economía? ¿O desde tu lugar, qué es lo que tendría que hacer? A ver, hay parte de los dólares que los termina consiguiendo porque al estar tan frenada la economía y entonces cuando la economía se frena se importa menos, porque vos importás menos insumos porque vas a vender menos productos finales, ¿no? De alguna forma, que eso le ayuda a él, pero en principio, como la Argentina ya viene muy endeudada internacionalmente desde el préstamo de Macri, es difícil conseguir financiamiento extra, porque eso sería lo que le puede llevar al financiamiento. Y hay otra parte de cuántos dólares tenemos nosotros que no depende tanto de lo que la Argentina puede ser. Bueno, nosotros porque hace tiempo decimos, hay que diversificar la producción, exportar industriales. Cuando vos exportás solo agro, medio que dependés de lo que le pasa al resto del mundo, ¿no? O sea, si crece o no crece el resto del mundo, si come o no come, los hábitos, ¿no? En cambio, si vos vendés bienes más sofisticados, más tecnológicos, que para eso tenés que invertir, obviamente, desde el Estado, bueno, ahí podés manejar un poco más la cosa porque competís internacionalmente. Uh-huh. Nosotros no competimos por tipo de cambio, o sea, si evaluamos mucho, tampoco vamos a estar en el partido entre los países más baratos del mundo de costo laboral, jamás, porque no tenemos estamos mejor, digamos, en términos de calidad de vida, entonces nunca vamos a hacer esa oferta, ¿no? Pero sí podemos ir para arriba y tratar de pensar cómo lograr exportar más, sobre todo apoyando la industria local. En este momento la industria está paralizada, ¿no?
con la recesión, con algunas modificaciones que tuvo el DNU y lo que se viene con la ley de bases también, porque el RIGI ahora genera una competencia muy desleal, ¿no? O sea, el que entra con el RIGI no va a dejar impuestos casi, y el que ya venía produciendo antes sí, así que los costos van a ser difíciles de competir. Y tampoco esperamos que lleguen tantos dólares con el RIGI, porque hay muchas cosas que las vas a traer de afuera importadas al principio para empezar a invertir, y después cuando toca que vayan dejando las ganancias en dólares, ya en nuestra ley, esta que acabamos de aprobar, le dijimos que todo bien, que igual a partir del cuarto año ya no tienen que dejar nada, ¿no? Lucía, y hablando más en llano para todos los oyentes, o sea, la vida cotidiana, ¿qué expectativas hay en ya comenzando agosto, en lo que queda del año, con la inflación, con los precios, con los servicios? O sea, ¿qué expectativas tenés? Mira, que sigan subiendo las tarifas puede seguir ocurriendo, la verdad, porque había, digamos, los precios relativos, uno puede decir, bueno, todavía faltaba aumentar parte de las tarifas, aunque todo esto es una definición política, obviamente, porque imagínate que en recesión quizás puedes priorizar a la gente y decir, no, esto no lo voy a hacer ya, ¿no? Eso es una definición de ellos. Cada vez que aumenta tarifas, aumenta la inflación, y en realidad, aunque toda la economía ya esté frenada, y eso es lo que haya hecho, entre comillas, estabilizar la inflación, porque no es que desapareció, digamos, seguimos teniendo, y de hecho el último dato fue positivo, o sea, en términos, siempre positivo, pero fue incluso más grande que el mes anterior. Podemos esperar que siga la inflación, pero si además tenemos muchos cambios en el tipo de cambio, en el dólar y en todo lo que tiene que ver con los dólares, eso va a impactar, siempre impacta en la inflación, y más en una economía como la nuestra, que hace muchos años tenemos inflación y tenemos un círculo vicioso, ¿no? Vamos al dólar porque hay inflación, pero a la vez porque todos vamos juntos al dólar a comprar, termina subiendo el tipo de cambio, y eso hace que después tengamos más inflación, porque todos los costos en dólares después impactan en nuestros precios en pesos. Lucía, ¿qué opinión tenés vos o qué evaluación haces con respecto a la política que tomó el gobierno de mandar los lingotes de oro al exterior? ¿Te parece que es una buena medida? ¿Te parece que no? Digo, ¿cómo puede influir esto en la perspectiva a nivel internacional que hay sobre la Argentina? Y es más riesgoso, sobre todo en términos de geopolítica, porque es algo que puede llegar a embargar después que vos dejarte afuera, ¿no? Y bueno, después hay discusiones sobre si el rendimiento que lograron llevándoles afuera es el mejor, ¿no? No parece ser un gobierno además de armas tomar en términos de soberanía, y sobre todo hay que ser a veces muy como críticos sobre cómo funcionan los foros internacionales, las tribunales de justicia internacionales, que pueden llegar a embargar esas cosas. Y en principio debería haber sido algo mucho más conversado que algo que nos hayamos enterado todos en una entrevista, ¿no? en la televisión. Me parece que eso fue profundamente desprolijo. Lucía, ¿tenés datos de cómo están funcionando los créditos hipotecarios? Que, bueno, hace un par de meses empezamos a escuchar que se iban sumando más bancos y demás. Sí, si uno mira un poco cómo está el mercado inmobiliario, todavía no impactó del todo. O sea, lo vemos en los precios, además, de las propiedades que no retomaron, están bastante bajos. Bueno, ni hablar obviamente del mundo de los alquileres, que si bien hubo un festejo de que apareció más oferta, la verdad es que los precios cayeron muchísimo, y mucha gente que arregló alquiler por el índice que subsidia el Banco Central terminó arreglando otra cosa porque el precio del mercado está mucho más abajo. Y eso es porque no hay quien alquile. O sea, claro, cambió ahora la ecuación. Antes no había quien te ofrezca el departamento, ahora no hay quien se arriesgue a alquilar, ¿no? Y después me parece que hay algo que pasa con el crédito, que aunque, digamos, el crédito más general esté bajando las tasas, mucho empresariado, como ve que no hay demanda, o sea, hay mucha recesión y no hay quien te compre las cosas, está usando esos créditos para pagar gastos básicos, no para expandir la producción, que es una apuesta que sí hacía el gobierno de Milei. Pensaba, bueno, podemos crecer vía crédito. Pero, bueno, el empresario argentino es muy reticente porque ya tuvo muchas crisis, ya tiene muchas situaciones, y no va a arriesgarse, aunque esté muy barato tomar un crédito, si después no tiene que venderle. Bueno, ayer o antes de ayer comentábamos este informe también que se dio a conocer, de que decía que 9 de cada 10 argentinos estaban endeudados, y uno de los
principales motivos de endeudamiento era no llegar a cubrir la tarjeta de crédito correspondiente, obviamente, compra capaz de alimentos y demás. Así que me imagino que obviamente frente a este panorama también tomar un crédito resulta como un escenario que genera incertidumbre. Sí, y recordemos que el DNU Sí. liberalizó las tasas de las tarjetas de crédito y las comisiones. Entonces, también es eso, estamos un poco más indefensos en un mundo que no se mueve así. O sea, hay bastantes regulaciones a nivel mundial. ¿Por qué? Porque la economía tiende a concentrarse, no a hacer ese mercado perfecto que imagina, digamos, Milei. Sí. Entonces, más que nunca, cuando hay estas posiciones de poder de mercado, ¿no? Porque las tarjetas de crédito son 4 o 5, así podemos nombrar las mismas las marcas de los supermercados, está todo concentrado a nivel mundial. Entonces, vos en esos escenarios de economía tan concentrada, al Estado le toca regular. ¿Por qué? De lo contrario, la verdad que la posición es muy asimétrica. Y eso es un poco lo que están haciendo globalmente, ¿eh? No es que Argentina, si se pone a regular, se vuelve, no sé, un país comunista. No, es un poco lo que hace la OCDE, lo que hace Estados Unidos, bueno, ni hablar de China. Entonces, pensar un poco con esa economía un poco más real, y si vos querés que la gente se sienta tranquila para tomar deuda en un país como el nuestro, con nuestra historia, tenés que darles algunos reaseguros que hoy me parece que no existen. Una última, Lucía, al menos de mi parte, tiene que ver con, no sé si ustedes manejan números o tienen con respecto a la cantidad de personas que se quedaron desempleadas en este primer semestre del año, bueno, sumando los días de diciembre que lleva la actual gestión. ¿Tienen números de si ha aumentado el número de desempleos, si esas personas en general eran empleados estatales, pudieron reinsertarse en el ámbito privado? Mira, esto es importante corregirlo. La mayor parte de la gente que perdió el trabajo no eran empleados estatales, porque cuando yo contaba en las redes, che, el desempleo aumentó por primera vez en mucho tiempo, porque Argentina tiene un montón de problemas en su mercado de trabajo, pero el desempleo no era uno, o sea, estábamos más o menos en la tasa estructural. En todo caso, el problema es que la gente trabajaba y era pobre, ¿no? Sí. Al mismo tiempo por la inflación. Pero ahora tenemos el primer trimestre aumentó a 7,7 el desempleo. Y cuando vos te fijas quiénes son los que perdieron el empleo, en realidad ahí domina industria manufacturera, que es todo sector privado, construcción, o sea, fíjate, dos sectores muy masculinizados, y el tercero, trabajadoras de casas particulares, o sea, familias de clase media que le dijeron a la empleada que no venga más, ¿no? Entonces, todavía en esos primeros datos oficiales ni siquiera está pesando el empleo público, ¿eh? Y en estos datos que dicen de 200.000 puestos formales que ya se perdieron, contando también meses más cerca en el tiempo, es casi todo sector privado. Así que ojo, porque hay muchos festejando un despido pensando que son, entre comillas, ñoquis, que yo te puedo decir aparte como es trabajadora estatal que no lo son. No, la verdad que es la economía real, la economía formal y privada, y la del trabajo registrado, que es el que más quisiéramos, la que se está achicando. Lucía, te agradecemos muchísimo este ratito con nosotros. Gracias por tu tiempo, que tengas lindo día. A ustedes, chao. Muchas gracias. Charlábamos con Lucía Sirmi Obón, economista y magíster en estudios del desarrollo.